Muy buenos días. Este podcast es una iniciativa del curso Ecologías de Aprendizaje, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy, 12 de mayo, nos hablará la estudiante Diana Marcela Bando Chamorro desde La Plata, Huila, hacia diferentes ciudades del país. Siendo las 8 a.m., empezamos el día, claro que sí, y estaremos compartiendo algunas apreciaciones, conceptos y aspectos sobre ese cambio tan abrupto que nos generó la pandemia en relación de pasar de una educación tradicional presencial a una virtual con la tecnología. Y por supuesto la interconectividad desde el enfoque del estudiante y del docente para la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, Diana Marcela, cuéntanos cómo inició todo. Sí, pues básicamente la tecnología y toda la información que aparece en Internet es algo que ya conocemos desde hace mucho. Un ciclo donde el conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a otras redes o instituciones, organizaciones, las que a su vez retroalimentan a la red general, promoviendo así nuevos aprendizajes para los individuos. Esas son las palabras de Siemens en el 2024. Esto nosotros lo conocemos como conectivismo. Ahora se accede a diferentes fuentes de conocimientos a través de conexión infinita de datos, información en bruto, sin procesar, teniendo implicaciones en la forma de aprender y generar interacción con el conocimiento. ¿Por qué partimos de esa palabra? Porque si bien podemos encontrar muchísima información y uso de la tecnología, esa información y esos medios solos no forman a los estudiantes. Es necesario plasmar el proceso de enseñanza y el aprendizaje de calidad. Bueno, entonces enfócanos en un contexto educativo, ¿cómo se relaciona la ecología virtual del aprendizaje? Sí, por supuesto. Un ejemplo claro de ello fue el estudio llevado a cabo en Argentina a partir del decreto de necesidad y urgencia 297-2020, en la cual pues se estableció el aislamiento social y preventivo y obligatorio. Las universidades que desarrollaban el acompañamiento pedagógico debieron adaptarse a las diferentes modalidades de educación en forma digital para atender la demanda de la continuidad educativa a pesar del encierro que se tuvo. Esto está plasmado en el texto de Brun 2022, la página 3. Eh, para ello trabajaron de manera veloz para disponer sus entornos virtuales y así continuar con el aprendizaje. Pero ese cambio fue radical y difícil de manejar, ya que la mayoría de las instituciones siempre mantenían de manera presencial sus clases e impartían el uso de la tecnología más como un recurso complementario, como una red gigante de conocimiento, lo que anteriormente mencionamos, pero no como tal de una estrategia en sí de aprendizaje. Y la mayoría de profesores pues tampoco contaban con la capacitación o el compartir de la información entre diferentes colegas y diferentes redes. Para este punto se hizo análisis en una encuesta a 22 a 70 estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía. Se seleccionaron estudiantes de años avanzados de tercer año, cuarto año y quinto año en un 32%, 27% en el tercer año y en un 40% lo que fue el quinto año, en su mayor relación. En esto se observó características generales, la cual menciona que si bien estos tenían acceso a Internet, dispositivos tecnológicos, frente al 60% de estudiantes decían que utilizaban el uso individual de notebook, el 39% compartían entre los estudiantes en sí, los compañeros, y el 50% disponía pues de un escritorio, de su smartphone, del computador. Sin embargo, al conocer las experiencias dadas en la encuesta, que fueron 21 preguntas abiertas y cerradas, los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadístico y descriptivo y de contenido. Estos análisis identificaron, a palabras de ellos,
Desorganización, cansancio, agobiante, compleja fueron las palabras más comunes de estos resultados, en las que los estudiantes se sintieron durante la virtualidad, desarrollando la mayor cantidad de actividades que se les asignó, la carga académica y la valoración en cuestión del tiempo. La mayoría indicó que no tuvieron tiempo suficiente para realizarlas. Casi en un 66% también tuvo obstáculos en la organización y en la presentación de sus resultados. Eso generó básicamente lo que fue el cambio abrupto, por eso ahí el intro de la canción, las nuevas formas de relacionarse con los compañeros, los profesores y la moda de aprender. Ahora bien, Sánchez en el 2020, al indagar sobre los recursos que mayormente utilizaron los docentes, revela que el uso predominante fue el correo electrónico. Para algunas demostraciones de algunos conocimientos de algunos medios fue el Facebook y para comunicarse básicamente el WhatsApp. El trabajo académico se usó el Google Classroom, Google Site. Y para comunicarse de manera sincrónica simplemente fue el Skype. Sin embargo, las estrategias didácticas y los recursos didácticos en el contexto de esta emergencia se basaron básicamente en la perspectiva del docente y se centra particularmente en el uso como medio de esas herramientas, no como estrategia de aprendizaje. Fueron las opiniones de los estudiantes dadas en el texto Sánchez en el 2020. Pues bien, ya fundamentado este caso, podemos hablar ahora sí lo que es la ecología de aprendizaje a la hora de aprender. Se puede aquí apreciar tres fundamentos. Primero, el enfoque de la virtualidad en relación a la presencialidad. Segundo, el trabajo de los docentes. Y tercero, el papel de los estudiantes. El primer punto y factor importante es que gracias a la pandemia y la tecnología es posible la construcción del conocimiento a base de lo que sería hoy en día la modalidad educativa virtual a raíz de esa negligencia y las necesidades. Pues básicamente no solo se permite una educación, sino que permite flexibilidad en el acceso del tiempo, el espacio de aprendizaje individual, la democratización en el conocimiento, es decir, educación para todos. Y esto lo menciona García Arterio en el 2009. Eh, pero aquí el segundo punto es clave para esta forma de aprender. Los materiales didácticos deben promover el aprendizaje a través de actividades colaborativas, no solamente es la actividad individual. Debe desarrollarse y demostrarse el sí la metacognición, es decir, el aprendizaje autónomo, pero debe existir la mediación entre alumno, docente y la interacción con los materiales y los compañeros. Eso lo llamamos como entorno virtual de aprendizaje. Y la comunicación dentro de esos, los participantes, sería sincrónica y asincrónica. Lo que es referente a sincrónica, cuando estamos directamente conectados y ahí hay diferentes plataformas, sí lo mencionaban ahí, Zoom, y la parte sincrónica, que sí o sí debe existir lo que es web conference, foros y la participación donde se pueden integrar los compañeros. Pero dichos materiales deben estar centrados en objetivos que van a lograr los estudiantes de acuerdo a los aprendizajes y el contexto para que de esta forma dichas guías, dicho material del aprendizaje funcione como tal, como una guía y esto se produzca el logro del aprendizaje en red, propiciando la diserción de la información sin procesar que nos ofrece el Internet, la tecnología y demás recursos que aparecen ahí interconectados y que hoy en día, por supuesto, se retroalimentan desde un conocimiento construido. Ahí ya va la participación de todos los estudiantes. Ese sería el trabajo colaborativo. Y eso es lo que deben evidenciar en sí el trabajo de las guías, con la mediación del docente, por supuesto. Excelente apreciación. Pero explícanos qué teorías de aprendizaje, qué fundamentos respaldan el uso de las tecnologías y esta ecología de aprendizaje. Excelente, llegas a mi punto principal. ¿Qué impacto tiene sobre el estudiante? Ahí viene también un punto clave de esta fundamentación.
Desde la teoría de conductismo, miramos que la enseñanza es programada junto a procesos lineales. El conectivismo, que hace siglo pasado era básicamente toda la educación presencial así, el aprendizaje previo y la modificación con algunas estructuras. Ahora viene el cognitivismo a través de las redes como producto de la era digital, es decir, conexiones entre usuarios y la retroalimentación en este punto el docente. El docente no es quien tiene el control absoluto dentro del proceso de enseñanza. El aprendizaje lo tiene el alumno con la oportunidad de elegir su proceso de aprendizaje, la metacognición, la medición de su construcción de sus propios recursos, involucrándose activamente y preenseñándose de qué manera demuestra su comprensión y su aprendizaje y obviamente ya plasmado en lo que corresponde a los resultados y las estrategias del aprendizaje. Finalmente, pues así ya hablamos de los retos, porque de no ser así todo el mundo ya lo estaría aplicando. Las instituciones deben considerar la creación de un diseño de instrucción bajo un enfoque de conectivismo como, como una nueva opción en el proceso educativo, puesto que una ecología de aprendizaje sólida implica orientar los contenidos curriculares con recursos didácticos mediados por la tecnología educativa para permitir su adecuada organización en la enseñanza y de esta manera facilitar la evidencia de aprendizajes. Inclusive puede fortalecer la destreza literacidad informacional en sus participantes, tan requerida por la sociedad del conocimiento. Y por supuesto, la correcta aplicación de las herramientas tecnológicas con el manejo de la información para facilitar el intercambio de conocimiento a través de las diferentes conexiones. Excelente participación para este podcast. Es así como finalizamos y hoy nuevamente aprendimos algo nuevo. Exploramos cómo la tecnología y las redes se conectan para transformar la educación. Muchas gracias por escucharnos.